Crítica desde las periferias, desde América Latina, a la forma en cómo se desarrolla el paradigma científico, tecnológico sobre un tema tan delicado como la vacuna para el COVID-19. Y justamente interrumpíamos el primer bloque en esa tensión, en el análisis de la tensión entre cómo el Estado o algunos estados intervienen desarrollando una inversión pública importante para curar una enfermedad, para prevenir una enfermedad, y luego la distribución se la hace de manera gratuita o de manera universal a través del pago de impuestos, etcétera, y se la comparte como bien público, es decir, no hay restricción en su uso ni tampoco una rivalidad en su consumo. Pero por el otro lado tenemos empresas privadas que lo único que buscan es rentabilizar el acceso a ese producto y más bien manejando el derecho a la vida como como un lujo. El derecho a la vida convertido en un bien de lujo en épocas de COVID. ¿Cuál es tu reflexión y qué nos deja esta experiencia del COVID-19 en función de esa tensión entre inversión pública para generar bienes públicos globales con atención al derecho a la vida versus la generación de rentabilidad y lucro alrededor del derecho mismo a la vida? Fernando. Bueno, aquí tenemos que ser francos en hablar de la presencia del Estado. Y una presencia del Estado que no quiere decir exclusión del privado. ¿Sí? Presencia del Estado en inversión en ciencia, tecnología e innovación. Esa inversión es fundamental porque va a permitir que el actor generador de conocimiento, que necesariamente tiene que ser la academia, y además, bueno, ahí podemos hablar de institutos públicos de investigación en donde lo existen, que van a generar el soporte para que luego haya una empresa pública o privada que desarrolle los productos y se generen las cadenas adecuadas de distribución. Pero también tiene que pasar una cosa que no ha venido ocurriendo a nivel mundial. El Estado invierte el primer capital. La universidad invierte en sus científicos y con su personal y no recibe la misma retribución que recibe la industria farmacéutica cuando vende sus productos. Y esto viene aproximadamente desde los años 80 en el gobierno de Reagan. Porque ¿cómo empezaron a desarrollar las universidades? Las universidades desarrollaban hasta la fase 2 de los estudios clínicos, veían que el producto era más o menos o que ya tenía una viabilidad, y los vendían a las grandes casas farmacéuticas para que desarrollen los estudios 3 y 4, que es ya más adelante cuando ya están en comercialización. Cierto es que había cierto nivel de ahorro para la universidad, pero obviamente, porque era dinero más fácil. Hagamos un poquito de historia, cuando trabajas en uso racional de medicamentos, es fundamental ver ese contexto. Se debe cambiar el paradigma al que el Estado puede ser un socio estratégico cuando está dando el capital, si queremos llamarle semilla, aunque no sea el término más técnico, semilla para investigación, y por lo tanto tiene que reformar eso el Estado. Y lo mismo para las universidades. Las universidades no pueden ser tan solo un puente, no tienen que ser parte del proceso de inversión. Entonces, ¿ahí quién se beneficia? Se beneficia a la población porque va a recibir medicamentos más baratos, va a tener más acceso a medicamentos porque el Estado es el socio. Y recordemos que en la mayor cantidad de países el Estado es el primer comprador de medicamentos, porque es el proveedor, a través de sus sistemas públicos de salud. Se beneficia a la academia porque va creciendo y va teniendo mayor cantidad de recursos para reinvertir en su propio talento humano. Y no tenemos por qué impedir que la industria farmacéutica crezca, pero que crezca de una manera equilibrada. Y que crezca de una manera equilibrada también quiere decir que no podemos permitirle que tenga prácticas como que su mayor inversión sea no en investigación y desarrollo, porque nos engañan también diciendo, mi mayor inversión en la investigación. No, señores, la mayor inversión que tiene la industria farmacéutica es en publicidad, es en que convencernos a los médicos de que su medicamento es mejor, así no lo sea. Y para eso se requiere además políticas de transparencia por parte del Estado.
Hay que reconocer que países con mucha regulación, que no se piense que Estados Unidos no tiene regulación, en países con mucha regulación, como es el propio Estados Unidos, usted entra a la página web de la agencia reguladora y puede ver hasta cuántos sándwiches recibió el médico, la médica o el equipo de salud por parte de una industria farmacéutica, y todo transparente, ¿sí? Y eso nos permitiría tener mejores capacidades para que cada uno de los actores trabaje en una cadena, es darle una cadena, una nueva cadena de valor a la investigación del medicamento y del dispositivo médico. Y con eso, obviamente, surgirán nuevas disputas, pero el acceso mejorará muchísimo. En ese sentido, Damaris, ¿cómo vemos esta frase que es escalofriante, que la acaba de mencionar el doctor Cornejo, alrededor de que la industria farmacéutica invierte más en publicidad que en investigación y desarrollo, pero esos costos son trasladados al público, al paciente, al enfermo o al potencial enfermo en el mundo en general? En nuestro país, ¿qué rol tiene la academia precisamente en ese afán de romper la lógica de dependencia tecnológica, y qué esfuerzos se llevan a cabo para romper esa lógica? Le hablo a la académica. Bueno, yo creo que lo que acabas de puntualizar es muy importante, porque yo le veo un problema obviamente ético, de no solo que es verdad que para la investigación y el desarrollo se requiere una gran inversión, pero también, y es un dato bastante, bueno, no me sorprende, porque de todas formas la industria farmacéutica también es un negocio que debe generar rentabilidad y ganancias, pero creo que en este caso, si es que eso se maneja, que de mi parte no me parece tan ético que se lo traduzca eso a los pacientes, muchos de los que quizás no tengan seguros médicos y no puedan acceder a esos tratamientos. Creo que como región sí deberíamos replantearnos cómo estamos todos los países que conformamos América Latina manejando salud. En un punto teníamos justo esta unidad de trabajar entre países para sacar la región adelante, ya no era un interés particular de cada país, pero creo que eso se ha dejado un poco estancado. Entonces, creo que en esta pandemia sí deberíamos un poco replantear cómo es que la región está manejando el sistema de salud y acceso a vacunas y a otros tratamientos médicos, pero el hecho es que nosotros también deberíamos establecer nuestras propias empresas que puedan generar conocimiento, generar también tratamientos y abastecernos como región, porque de esa manera, y pues haciéndolo de una forma ética, trataríamos de repensar y evaluar cómo hacer que quizás esa inversión que se requiera para poder mantener una industria como la industria farmacéutica a flote no termine perjudicando a un paciente que quizás no tiene los recursos, y generando políticas para que haya un acceso equitativo a productos que sean generados en la región, y eso también disminuiría los costos de importación. Entonces creo que es un momento clave para Latinoamérica para unirnos, para poder replantearnos la forma en la que estamos haciendo salud, la forma en la que estamos proveyendo servicios de salud a los pacientes de nuestra región, para evitar que en el futuro y en los siguientes años podamos tener todavía ese rezago, no solo a nivel de conocimiento, sino esta dependencia a nivel de salud de las industrias del primer mundo. En ese sentido, Damaris, ¿es ético que la industria farmacéutica, no hablo de una marca en específica, pero sí de la industria farmacéutica, genere una lógica del derecho a la empresa por sobre el derecho a la vida? ¿Cuál es el papel del científico? ¿Cuál es el papel de la academia en este razonamiento? Bueno, yo creo que, al menos por mi parte como científica en el área de biomedicina, mi prioridad siempre es generar el mejor conocimiento para los pacientes. En mi caso nunca estaría pensando yo en lucrar ni nada. Sin embargo, las farmacéuticas tienen esta dualidad, ¿no? En la cual, claro, hacen una labor que es bastante loable para ofrecer este tipo de productos y servicios, pero también el capital termina estando por sobre la vida humana, y me parece que es una visión totalmente antiética, capitalista y bastante alejada de lo que debería ser la priorización de la salud por sobre el dinero.
Entonces creo que si es que a nivel internacional termina el capital siendo el que toma las decisiones a nivel de industria farmacéutica, nosotros deberíamos hacer lo contrario y también establecer un nuevo modelo de gestión a nivel de farmacéuticas que sean hechas de una región que muchas veces está olvidada por las potencias mundiales, pero que sea al revés, ¿no? Que priorice la salud humana por sobre el capital y lo haga de una forma ética, transparente, y que eso haga que también a nivel de la región podamos darle una mejor calidad de vida a los pacientes. Fernando, acabamos de escuchar a Damaris en una intervención que me parece que es total y absolutamente clara. La ética del investigador y la ética de la academia deben propiciar una lógica del derecho a la vida por sobre cualquier otro derecho, incluyendo el derecho a la propiedad, el derecho a la libre empresa. Desde tu experiencia como formulador de políticas públicas y a vista y paciencia de lo que ha pasado en estos últimos 3 años, ya nos explicabas del desmantelamiento de UNASUR, el desmantelamiento de la industria, de la industria farmacéutica regional, ¿cómo ves los procesos de integración económica? Hablo de la Alianza del Pacífico, de los propios tratados de libre comercio que no se han detenido en este COVID-2019 y más bien en el 2021 se avisora una profundización de ese modelo de propiedad intelectual que propone, valga la redundancia, propone el gobierno de, entre comillas, todos. Bueno, evidentemente nos iremos hacia el ajuste total para los países periféricos, si queremos llamarlo así, para los países de América Latina y África. Esta pandemia ha demostrado, y estas no son palabras mías, son palabras del Papa Francisco, que el descalabro absoluto del sistema capitalista en lo que se refiere al sistema de salud. ¿Ya? Y hay que leer esa encíclica maravillosa que sacaron estos. ¿Qué es lo que pasa? Va a haber, si no cambiamos el paradigma de investigación, desarrollo y de toda la cadena de los medicamentos e insumos médicos, vamos a profundizar la brecha entre quienes tienen acceso y entre quienes no lo tienen. Hoy ya se la ven, hoy ya se la viven. Pero si las normas, como tú dices, Héctor, de propiedad intelectual, son radicalizadas a partir de estas alianzas de libre comercio, donde uno de los beneficios que se piden cuando se los firman son, por ejemplo, protección de datos de prueba, para que no nos benefician a nosotros, sino a los países donde están las grandes industrias, los que investigan con mayor fortaleza, en donde además a nuestros países, a cambio de eso, no se nos permite proteger en cambio todo lo que es nuestra investigación en biodiversidad. Se nos baja todo lo que son reglamentos de acceso a recursos genéticos, en donde, por ejemplo, en el reglamento del 2011 que emitió Ecuador, se obligaba a que exista un par ecuatoriano que esté no solo salvaguardando, sino que tenga el acceso a esta información. Entonces, todos estos procesos de reducción del control estatal, todos estos procesos de supuesta internacionalización en el sentido de tratados bilaterales o trilaterales entre espacios, o entre 2, 3, 4 países, lo que van a hacer es que el acceso a medicamentos disminuya. El ejemplo más claro es el ejemplo de Colombia. Conversaba alguna vez con Alejandro Gaviria, ex ministro de Salud, actual rector de la Universidad de los Andes, y se dice que futuro presidente de Colombia, esperemos. Y él nos comentaba de un sistema de salud quebrado. ¿Por qué un sistema de salud quebrado? Porque precisamente cuando se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se aceptan todas estas condiciones. Y estas condiciones hacen que se duplique y triplique el costo de los medicamentos. El Estado trata, a través de diversas variables, de estabilizar la situación para garantizar cobertura. Pero, obviamente, cada vez hay más pacientes, hay más demanda y el Estado no avanza a cubrir. Y se empieza a meter dinero en un saco roto. Entonces, ni siquiera se cubre la demanda. ¿Por qué? Por toda una serie de políticas que ya no van solo por una política de salud que pretende ser garantista.
sino que van también por una política de producción inexistente, de industrialización inexistente y de protección de nuestros recursos biológicos y genéticos que tiene que ser garantizado. Entonces, yo creo que también depende mucho del contexto geopolítico. Aquí tiene que haber una alianza sur-sur muy importante. Tenemos que retomar estos mecanismos como fue tener vivo a Isaac UNASUR. Si de pronto tuvo un gran problema es que el gran financiero de Isaac UNASUR era Brasil, pues y apenas se hizo el golpe de Estado contra la presidenta Dilma, lo que ocurrió fue que se dejó el financiamiento USAID. Tenemos que establecer pues cooperación con otros países que han dado transmisiones de los procesos de salud, como son China y Rusia, y además fortalecer los sistemas multilaterales. Yo puedo decir con conocimiento de causa que la Organización Mundial de la Salud es una opción que sí trabaja a favor de propender a una salud más global, en la cual haya acceso, haya equidad, y pues a partir de ello, la Organización Mundial de la Salud también es un buen espacio que además está pues como parte de la ONU, una política supranacional muy importante, amparada en tratados internacionales. Damaris, Fernando nos habla del papel serio que tiene la Organización Mundial de la Salud en el tratamiento de las enfermedades, desarrollo, prevención de pandemias, prevención de problemas de salud pública. La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud advertía que estamos al filo de la segunda ola de los brotes de coronavirus, y justamente en Francia se evidencia ya una nueva ola de contagiados récord, récord no solamente en Francia, lo evidenciamos en otros países como la propia España, Rusia también con récord de contagios este fin de semana. Y las políticas apuntan a un nuevo confinamiento, nuevas reglas de confinamiento, tal vez incluso más estrictas que las anteriores, un retroceso económico también esperable, fruto de estas medidas apresuradas y atropelladas a veces de abrir la economía. Estamos frente a esa segunda ola en América Latina. ¿Cómo ves al Ecuador desde el punto de vista técnico? ¿Qué esperar de este segundo brote que anuncia la Organización Mundial de la Salud? Bueno, en este aspecto me voy a referir de forma muy breve porque no es mi área. Esto deberían contestarlo los epidemiólogos, y pues hay grandes exponentes a nivel de país, como son el doctor Daniel Simancas y también la doctora Andrea Gómez. Pero creo que, como manifestabas, a nivel de Europa sí hay reportes en donde a nivel de España, a nivel de Francia, a nivel de Alemania también, Angela Merkel en Alemania ya lo había expresado hace unos días, de que sí pues siguen aumentando los casos y de forma exponencial, pues ella va nuevamente a establecer políticas de aislamiento domiciliario. Creo que es una situación también que pasa por este cambio, ¿no?, de estaciones, en donde tenemos también a la influenza, que es obviamente es una afección que depende mucho de las estaciones, y la lógica detrás de este repotenciamiento de los casos y los contagios a nivel de países como los europeos es que pues yo he vivido, y lo puedo decir con conocimiento de causa, son meses que se nos vienen ya de otoño, estamos ya en otoño, empezando otoño e invierno. Entonces las personas en su mayoría pasan la mayor parte del tiempo dentro de las casas. Entonces si hay algún tipo de contagio, el hecho de que estés en una habitación cerrada con poca ventilación, y pues la mayoría de personas están en contacto unas con otras, hace que pues esto empiece a generarse, que se generen más nuevos contagios, y también incluso que haya esta coinfección entre SARS-CoV-2 y también que tengamos influenza presente en los pacientes. Entonces es una época bastante complicada a nivel de países del hemisferio norte. A nivel de Latinoamérica, yo creo que pues realmente las políticas de salud en muchos países han sido desastrosas.
Mi pregunta a los epidemiólogos sería si realmente tuvimos una primera ola, porque realmente a nivel de Ecuador vimos como si seguían incrementando los casos. Empezamos con Guayaquil, después se esparció a otras provincias y pues terminamos en Quito, en donde realmente la situación es bastante incierta. Lo que sí es cierto es el exceso de mortalidad y la mala gestión. Pero creo que como país, pues realmente desde el principio no hemos manejado en lo absolutamente bien, en ningún aspecto hemos manejado bien ni el aislamiento domiciliario, ni la detección de casos, ni el aislamiento de los contactos, ni la vigilancia epidemiológica, nada de eso ha sido manejado de forma correcta, ha habido una gran desinformación de las mismas autoridades. Entonces creo que, y también pues la falta de datos, un gran subregistro, incluso hasta un punto los científicos no tenían acceso a los datos para poder hacer cierto tipo de modelos matemáticos. Entonces creo que hay que resaltar que pues no somos ejemplo de gestión, que realmente había una gran responsabilidad de indolencia también en el que la población pueda tener la suficiente información y que la actitud de los que nos gobiernan pues sea asertiva en el punto de que estas medidas en ese momento cuando estábamos ya todos en casa y pues el evitar el contacto físico, mantener distanciamiento, el lavado de manos, uso de mascarilla, eso realmente los mensajes no llegaron y la población tuvo de alguna manera, unos por ignorancia, otros por ver la actitud que tenía el ministro, por ejemplo, de que te decía una cosa, pero decía que todo está bien, y los que estaban en hospitales, tengo colegas que trabajan en primera línea y decían que era un desastre. Entonces son estas inconsistencias, estas incoherencias también que han hecho que pues, en nuestro país realmente no solo sea un descalabro a nivel de salud pública, sino que no sepamos en qué situación estamos. Entonces, para hablar sobre datos específicos de Ecuador e incluso de la región, yo pues preferiría que lo haga un epidemiólogo. Por supuesto, y esa responsabilidad como bióloga, como especialista más que en el manejo, en el análisis del propio virus, Damaris, me hace llevar el análisis hacia un punto. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar en los próximos años? Cuando iniciábamos digamos, esta etapa histórica, este punto de quiebre en la historia humana, se nos decía, bueno, vamos a iniciar un problema de un virus, una cuarentena, pero pronto nos volveremos a abrazar, pronto nos volveremos a encontrar. Pero ese pronto pasó de mediados de año a finales de año y ahora se vuelve casi incierto. ¿Qué esperar del COVID, incluso ya con el desarrollo de estas vacunas, como tú mencionabas, la vacuna fase 3, los ensayos clínicos, etcétera? ¿Cuándo va a pasar esto? Yo creo que la pandemia de la COVID está aquí para quedarse. Dar una fecha de que se termine toda esta situación sería irresponsable porque realmente sabemos que todavía tenemos un buen trecho a continuar y pues la idea es seguir tratando de contener la pandemia con un testing masivo adecuado, con las técnicas moleculares apropiadas, con un manejo y rastreo de casos y contactos y también fortalecer los hospitales que se nos están cayendo a pedazos y educación obviamente. Creo que en este momento pues estamos no solo a nivel, un momento crucial por lo que contaba que está pasando en Europa, sino que también a nivel de la región estamos cada quien por su lado, no hay ningún tipo de coherencia ni coordinación entre lo que están haciendo los países, cada uno desde su realidad y hay pues obviamente este mal manejo generalizado. Creo que pues lo único que nos espera es cada uno cuidarnos en nuestras familias, lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento físico, respetar también, intentar pues hacer un calendario para evitar movilizarnos tanto cuando toca adquirir alimentos o medicamentos, cuidar a otros familiares, instruirles, darles información, porque tenemos una gran infodemia en donde hay un montón de cosas que no son ciertas. Pero por otro lado, pues ahorita estamos no solo tratando esperando a que los ensayos culminen, quizás a mediados del año próximo, y pues de ahí se necesita hacer un proceso de tener toda la documentación y pues que la agencia reguladora en cada sector del mundo pueda aprobar esto para consumo en seres, para aplicación en seres humanos, y pues nosotros deberíamos ya estar haciendo una estrategia nacional, si la hemos empezado aparentemente con COVAX, que ya cuando pues llegue el momento de adquirir vacunas lo estemos recién pensando cómo hacerlo, porque no solo
es la negociación y como vamos aquí, sino también que en muchos casos se necesitan ciertos aspectos de logística como la cadena de frío. Dependiendo del tipo de plataforma de vacunas, necesitan estar a temperaturas bajas durante todo el recorrido de importación y llegada y mantenimiento a nivel local. Entonces, no solo es el adquirir, sino es cómo vamos a manejarlas, a quién vamos a vacunar primero, quiénes van a ser las prioridades de acuerdo a la situación del país. Entonces, eso es algo que ya deberían las autoridades estar pensando e incluso ya implementando. Es decir, que estemos listos y que tengamos la seguridad de que cuando se generen las primeras vacunas podamos acceder a un porcentaje que al menos pues logre cubrir población vulnerable, personal de salud y otro tipo de población que también esté que requiera, ¿no?, esta protección. Por mi parte, pues creo que no solo animar a que los oyentes pues puedan tomar en serio que esta pandemia no es como la dice Trump, que pues él tuvo acceso a tratamientos muy costosos y que todavía ni siquiera se ha probado eficacia. Hay que recalcar que muchas por ejemplo, este cóctel de anticuerpos que él recibió, esto todavía no ha pasado por fases de ensayos 3, no sabemos la eficacia. Se le dio a él unas dosis muy altas, incluso se aplicó dexametasona y remdesivir, que son dos tratamientos que han tenido resultados prometedores de un grupo específico de pacientes. Entonces, no podemos considerar eso una cura, además son altamente costosos y él por sus influencias pudo adquirirlos, una de ellas siendo ser presidente de la primera nación del mundo. Entonces, creo que hay que tomar muy en serio que es un problema de salud que nos va a acompañar, que no necesariamente nos va a impedir seguir con nuestra vida normal, pero que debemos tener el cuidado nosotros hacia nosotros, sino también hacia las personas que nos rodean con las medidas de bioseguridad. Y pues no desesperarnos, que a pesar de que ya a nivel de salud mental sí afecta mucho el estar encerrados, creo que la idea es que a futuro, no estoy diciendo un mes porque pues no puedo predecir eso, probablemente el próximo año tengamos la posibilidad de ya empezar a hacer la importación de vacunas. Recuerden que se requiere una producción a gran escala sin precedentes, no se ha hecho antes, y a pesar de que tengamos toda la tecnología, también hay que tener en cuenta que hay este componente de control de calidad para que las vacunas, cuando sean replicadas, pues no haya no haya muestras que sean deficientes de fábrica. Entonces toda esa logística se debe pensar, y si nosotros a nivel de ciencia no podemos contribuir específicamente en este caso, sí deberíamos pues al menos estar preparados para que cuando se adquiera la vacuna hacerlo de forma adecuada y tratar pues de llegar a este porcentaje que deberíamos tener de vacunación para que se genere esta inmunidad de rebaño por vacunación, no porque la gente indiscriminadamente se contagie, eso es irresponsable, pero que se tome mucha más conciencia a nivel de autoridades de que incluso si es que llega la vacuna y llegan a haber estos casos de corrupción, este mal manejo, pues todos los esfuerzos van a ser en vano y se va a perder muchos recursos que ahora no tenemos para desperdiciar. Entonces creo que es un momento de reflexión de la situación en la que estamos viviendo, que ha sido pues producto de un mal manejo. Los datos realmente son desastrosos o no reflejan la realidad de lo que estamos pasando, pero también qué va a ser el futuro a nivel también de economía. Y no necesariamente el rescatar la economía quiere decir que vamos a sacar a la gente a que se maten, porque las grandes empresas pues desde sus oficinas quieren que los plebeyos vayan a trabajar y ellos bien gracias reciben las ganancias. Entonces creo que se está todavía priorizando el capital por sobre la vida humana de forma irresponsable, y pues estamos básicamente en manos de lo que quede de este gobierno. Y pues también a nivel político me atrevo a decir que tenemos que también pensar nuestro voto para que eventualmente quienes regresen, quienes sean los nuevos mandatarios que van a recibir toda la mala herencia de este gobierno, pues puedan tener las medidas, la visión adecuada y las políticas adecuadas para pues hacer que el país resurja. Damaris, mencionas una serie de elementos que me inducen a una reflexión con Fernando. El primer elemento que mencionas es el COVID está aquí para quedarse. El proceso de vacunación es un proceso que no va a ser corto, sino va a tener digamos, un regurgitamiento permanente y pequeños brotes en el corto y en el mediano plazo. Fernando,
Al salir del hospital, el presidente Trump gritaba que, muy a su estilo, que él ya es inmune al COVID-19. ¿Qué esperar de este nuevo momento en el cual, suponiendo que a finales de año o principios de 2021 ya haya una vacuna probada? No se habla mucho del tratamiento terapéutico, quiero que se aborde eso en este momento, pero ¿qué esperar? La Organización Mundial de la Salud, muy por el contrario, el presidente Trump señala que tendremos un escenario de COVID en rojo al mundo por los próximos 3 años. ¿Qué esperar? ¿Hacia dónde van los tratamientos terapéuticos? ¿En verdad hay inmunidad de COVID después de estos tratamientos tipo Trump? ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos frente a aquello? A ver, no sé si Trump se inmune o no, capaz que le sale, o sea, como dice Damaris, se pueden unos tratamientos experimentales no probados y quién sabe qué pase después. Un tratamiento no probado, las consecuencias pueden ser nefastas para Trump, beneficiosas para el mundo. Pero el punto aquí básico está en que nosotros vamos a seguir en pandemia. El acceso a tratamientos sumamente costosos no son o no están en este momento al alcance de las manos de la población en general, si es que existiese algún tratamiento, y no hay evidencia alguna de que algún tratamiento sea completamente eficiente y eficaz para COVID. Y mientras esa evidencia no exista, todo será seguir con palos de ciego. La mejor evidencia que existe es los niveles de cuidados. Y los niveles de cuidados implican estado presente. Y estado presente implica cuidar a la población, dar insumos para que la población tenga atención en primero, segundo y tercer nivel, pues, los diversos entidades que van desde centros de salud hasta hospitales de referencia, y presencia del Estado en garantizar que los sectores más vulnerables no tengan que salir a ganarse el pan, sino que exista una política de renta básica, que es otro tema que tenemos que avanzar. Evidentemente, la cuestión no está necesariamente en encontrar una cura, en donde eso seguirá avanzando al ritmo que tenga que avanzar. Un medicamento no se tarda menos de 10 años en encontrarse, ¿ya? Sino que va por cómo el Estado está presente cuidando a sus ciudadanos y ciudadanas. Y a partir de eso podemos, como ha pasado en otros momentos de la historia, sobrevivir esta pandemia de una manera adecuada. Y obviamente que esto implica otra cosa. Piense usted, radio escucha o escucha por las redes sociales, que el voto, o usted tiene que dar el voto al que le ofrezca que la vacunación va a estar de COVID, va a estar dentro del plan anual de vacunaciones, o el programa ampliado de vacunaciones del Ministerio de Salud Pública, porque es un derecho humano que usted tiene. Si es que viene un candidato como el señor Lazo y le dice, oiga, yo le ofrezco una zona franca, porque eso está en su plan de gobierno, una zona franca donde entra libre de impuestos la vacuna, empezamos que está mintiendo, pues. Si los insumos de salud no tienen vacunas, no tienen impuestos, perdón. Es decir, le está mintiendo al decir que crean zonas francas. Ya hubo zonas francas, hospitales importantes, privados, donde lo que eran caros eran los locales comerciales. A partir de eso importaban cualquier cosa, hasta televisión, ¿ya? Entonces hay que pensar claramente en este momento hacia dónde nos estamos enfocando, y que esa vacuna, que no va a ser la solución inmediata, pero que va a ayudar y aportar, sobre todo empezando por grupos, como decía Damaris, más vulnerables, por el personal de salud, que es el que más expuesto está, etcétera, que nos permita en un lapso, como plantea OMS, de 2-3 años, tener ya aún esa inmunidad de rebaño por vacunación, porque el único en el mundo que piensa que hay inmunidad de rebaño por contagiarse, que no importan los muertos, es la persona que tenemos ahí sentada en la plataforma de Quitumbe, a cargo de la salud pública, lo cual es un riesgo absoluto para todos. Y en ese sentido, Damaris, existe, como mencionaba el ministro Ceballos, ex decano de la Facultad de Medicina de la UDLA, casa de estudios donde hoy se presenta casualmente un libro publicado por la
por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, donde señala que, bueno, este es un paréntesis, ¿no? Donde señala que los hechos de octubre de 2019 fueron una provocación financiada por Maduro y Rusia. Bueno, esa casa de estudios que tenía como su decano de medicina al hoy ministro de Salud, Ceballos, señalaba justamente el ministro Ceballos que vamos hacia una inmunidad por rebaño o una inmunidad de rebaño por contagios, en el cual ya no nos tendremos que preocupar por ser nuevamente contagiados. ¿Existe eso? ¿Existe evidencia científica de que no hay posibilidad de ser contagiados si ya me dio la enfermedad? ¿Es como la varicela? Bueno, yo creo que es bastante irresponsable lo que han tratado de hacer aquí. Primero voy a referirme que es la inmunidad de rebaño. La idea, y esto siempre se debe hacer por vacunación, porque la idea de que la gente indiscriminadamente se contagie a otros, sobre todo población vulnerable que puede terminar en una UCI, de una forma bastante irresponsable de hacer salud pública. La idea es que, de acuerdo a la tasa de transmisibilidad de un virus, se calcula el porcentaje, este umbral de porcentaje en un país que se deba vacunar, para poder generar justo un escudo, porque hay población vulnerable, personas inmunocomprimidas, personas con otras enfermedades que hacen que su sistema inmune no esté robusto, personas de edad avanzada. La idea es que se detengan estas cadenas de transmisión, porque hay personas que pues generan las defensas, generan anticuerpos neutralizantes que impiden que uno se convierta en reservorios virales. Pero esto se debe hacer por vacunación. Es una política pública, una de las más exitosas. Se ha logrado incluso la erradicación de enfermedades como la viruela, el control de enfermedades como el sarampión a nivel global. Entonces, realmente la vacunación, sin lugar a dudas, basados en no solo la historia de la vacunación, sino en los registros científicos, pues es un mecanismo de salud pública eficaz para control de enfermedades y infecciones. No tiene nada que ver con el ser irresponsable y el decir que eventualmente, igual Trump lo dijo, que eventualmente nos vamos a infectar todos, entonces ya para qué ni siquiera usamos las mascarillas ni el distanciamiento, que eventualmente causó este brote masivo a nivel de Casa Blanca en un evento que hubo pues hace 2 semanas, en donde trataron de presentar al candidato que va a ir a la Corte Suprema. Nada de eso es cierto, que igual empezaron a pasar igual audios por WhatsApp, lamentablemente, de que pues tranquilo, igual si es que usted con carga viral poquita se contagia, entonces no le va a hacer mucho, son cosas que realmente constituyen ciencia, no tienen sustento científico. Me permito cortar la intervención en este momento debido ya al límite que tenemos en nuestra transmisión, no sin antes agradecerles profundamente tanto Damaris como Fernando, quedarme con una reflexión final. Sin intervención del Estado para lograr el acceso pleno al derecho a la vida a través de una vacuna segura, eficaz, probada, como un bien público para cada uno de los miembros de esta sociedad ecuatoriana, no tenemos realmente un Ministerio de Salud que se preocupe por nosotros, un gobierno que esté de la mano del pueblo. Aquel candidato que ofrezca privatizar la salud, que ofrezca reducir el tamaño del Estado, reducir las prestaciones de salud, definitivamente está yendo en contra del derecho a la vida, porque hoy más que nunca en pandemia debemos saber que el derecho a la vida es un derecho inalienable y estamos en defensa no solamente de la protección del derecho a la vida, sino el acceso a la vacuna como una plataforma precisamente para poder garantizar la supervivencia de la especie humana. Nos despedimos del disenso de hoy, de este disenso de salud pública, de este disenso con los intereses del dinero por sobre la vida, de este disenso con el gran capital que produce muerte generalizada, en lugar de proteger a cada uno de los seres humanos que hoy habitamos este planeta y que merecemos al menos la oportunidad de seguir respirando en un ambiente y en un
ecosistema sano y saludable. Un abrazo para todos nuestros internautas, un abrazo para cada uno de ustedes. No se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de poner la campanita para que les lleguen las notificaciones y de compartir este video vía redes sociales para que cada uno de nosotros pueda disentir con el discurso hegemónico. Un abrazo para todos.